Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Estamos caminando en la verdad. Hoy, 3 de febrero, leemos el libro de Levítico en los capítulos 7 al 8. En estos capítulos vemos ofrenda por ofensas, ofrenda de paz, ofrenda mecida, la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Examinaremos hoy los versículos 1 al 2 del capítulo 7 de Levítico. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. La ofrenda por ofensas era ofrecida por actos específicos de mala conducta, ya sea contra Dios o contra alguna persona. El ofensor era tan culpable ante Dios, aun por ofensas cometidas en ignorancia, ya que la ignorancia se debe al descuido voluntario de su palabra. Todo pecado es contra Dios en última instancia. La persona que sacrificaba venía como indigno, lleno de culpa, y el propósito de su ofrenda era el de restablecer la paz con Dios. La ofrenda era realmente parte de la ofrenda por el pecado, pero el pecador siempre se siente culpable en el fondo de su corazón. Por eso Dios demandó que todo aquel que haya cometido una ofensa y reconociera su culpa, traiga esta ofrenda, devuelva lo que ha tomado y también le añada un 20% más a aquel a quien hizo daño. ¡Qué diferente sería nuestro mundo si siguiéramos estas ordenanzas, verdad! Esta es la voluntad de Dios, que como creyentes seamos liberados de toda culpa que existe en nuestro subconsciente, mediante un arrepentimiento genuino. No hay pecado o culpa tan grande que Dios no pueda perdonar. Nuestro Señor también ha provisto a la humanidad su palabra poderosa, inerrante, es decir, sin errores. La Biblia establece los principios espirituales para mantener nuestra relación con el Dios viviente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos dice 2 de Timoteo 3, versos 16 al 17. Así que no hay excusa de ignorancia. Leemos Romanos 1, del 19 al 20. Nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo el que descuida la obediencia a la lectura de la Biblia, o después de haberla leído y recibido el perdón de Dios, se resiste a vivir de acuerdo a su mandato, enfrentará el juicio de Dios. Estas son palabras muy solemnes, y voy a leer en Hebreos 10, del 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto
en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mis amigas, tengamos temor a Dios y démosle gloria a nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra cada día. Recuerda, la ignorancia de las Escrituras traen consecuencias funestas. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.